Además, felicito al equipo que... Perdón. Felicito al equipo que tienes, que también están, tú sabes, movidos por el fósforo ese que tú le inyectas a la gente para Gracias, trabajar. Álvaro. Es Así, muy estimulante. Entre las participantes acabo de leer un nombre, Tere Vila, que es una persona que ganó una de nuestras becas y hizo un máster en la Universidad de La Rioja. Y ahí está Tere, muy querida para nosotros. Bienvenidos todos. bueno, bienvenida Tere y bienvenido a todos. Ojalá que tenga la oportunidad más tarde de verles el rostro y compartir más directamente. El tema de la comunicación ha ocupado mi interés emocional, intelectual, familiar, amistoso, profesional, desde prácticamente toda mi vida de adulto. Desde una perspectiva, en primer lugar, desde la perspectiva del periodismo, de quien escribe, de quien se comunica para ser leído. Y después, con el paso del tiempo, me fui metiendo mucho más en todos los vericuetos de este complejísimo proceso. Y mi paso por muchas empresas en Venezuela y fuera me confrontó también con el rol que la comunicación juega, no solamente en la vida de los profesionales de la comunicación, sino en la vida de la gente normal y corriente en prácticamente todas sus esferas, como muy bien explicó Beatriz hace unos minutos. Entonces a mí se me ocurrió compartir con ustedes un sueño, un viaje que yo planeo hacer con ustedes, un viaje a un planeta fundamental en el que vivimos, que es el planeta comunicación. Y como veremos en ese planeta también tiene satélites como casi todos los planetas, y lo que sucede en los satélites impacta notablemente la vida de ese planeta. Yo quiero comenzar con discutir una especie de contradicción que existe, una especie de oposición entre dos conceptos que a mí me parece que si los tenemos tendríamos que eliminarlos, que son el tema de qué es lo importante, si el qué o el cómo. Porque es una discusión que me parece un poco absurda y voy a comenzar mi exposición justamente a partir de la discusión sobre el asunto del qué y el cómo en la comunicación. Yo creo que el qué y el cómo cuentan lo mismo a la hora de obtener, de lograr una buena comunicación. Y déjenme decirles, la buena comunicación suele ser consecuencia muchísimo más de lo que hace el emisor del mensaje que quien lo recibe. No podemos poner en el otro la responsabilidad de descifrar lo que nosotros queremos comunicar. Entonces, nuestro qué, es decir, lo que nosotros deseamos decir, y nuestro cómo, es decir, la forma en la que lo decimos, deben ser muy armoniosas para que el otro pueda comprender mejor lo que nosotros decimos y para que nosotros podamos convencerlo mejor de las bondades de nuestras propuestas. Entonces, el buen comunicador es eso que llamamos un buen comunicador y que es algo que todos podemos ser. Yo no veo impedimento alguno en nadie para ser un excelente comunicador. Ese buen comunicador planifica y ejecuta tareas que son indispensables para la vida individual y la vida del colectivo, la vida social. Ese buen comunicador conoce el qué, domina el cómo y fundamentalmente también tiene una estrategia. Ahora, aquí se nos presenta una pequeña dificultad por cuanto muchas veces pensamos que visto que manejamos el qué, creemos que también manejamos el cómo y la estrategia. Y déjenme decirles que he visto en carne viva que eso no es así en la mayoría de los casos. El mayor control que tiene la gente cuando comunica algo es su qué, porque lo sabe. Donde hay mucho desperdicio es en el cómo y en el planteamiento estratégico del acto de comunicación. Y sobre esos asuntos vamos a hacer ese viaje a ese planeta que yo les quiero decir, al cual les invito a sentarse cómodamente en sus butacas y
comenzar a viajar por ese planeta, el del qué y el cómo. Si vamos a hablar del qué y del cómo, o lo que es lo mismo, vamos a hablar de comunicación. La comunicación, amigos, es un proceso muy... Ocurre, sin embargo, que visto que la practicamos desde que nacemos, pensamos la mayoría de las veces que la controlamos de aguas arriba hasta que llegamos al delta. Y no es así, no es así. No, la mayoría de las veces no controlamos el todo. La comunicación, tenemos que tomar en cuenta que todo comunica. La pregunta que yo creo que nos deberíamos hacer si eso que estamos comunicando es lo que queremos comunicar. Aquí se nos plantea un dilema estratégico que es el que tiene que ver con el qué decir y el querer decir. Muchas veces yo digo una cosa queriendo decir otra. Y el problema es que lo que llega al otro es lo que digo, no lo que queremos decir. Lo que queremos decir solamente lo sabemos nosotros. Y entonces hay que saber, es decir, el comunicador estratega casi siempre nada en la piscina del querer decir mucho más que en el decir. Y además todo dice. La comunicación está presente en todo lo que hacemos. Nosotros somos seres conectados. Somos individual y socialmente conectados. Silencio es un mensaje. Es un recurso para la sobrevivencia. Mal podríamos suponer nosotros una vida en sociedad en la que nosotros no nos comuniquemos con los semejantes, con el entorno. Nos comunicamos también con el entorno. Es ese instrumento que nos permite vivir en sociedad, ser partes de un grupo gregario, gregario. La comunicación nos define. Cuando dicen algo de nosotros, lo dicen a partir de lo que el otro percibe de nosotros, es decir, lo que nosotros transmitimos. La comunicación, por supuesto, es una actividad que es muy exigente, mucho más allá, lo dije hace un ratico, que decir algo. Es mucho más que decir algo. Es también cómo decirlo, cuándo decirlo, cómo juega el entorno. Todos estos elementos juegan a favor de la idea que quiero compartir ustedes respecto de cómo es de exigente la comunicación en todas sus expresiones. Influye en todo y todo la influye. Todo influye en la comunicación. Así que no podemos obviar el hecho de que a la comunicación tenemos que enfrentarla desde una postura un poco más estratégica, un poco más científica, un poco más profesional. La comunicación es un proceso en el que hay un emisor, un contenido, una audiencia, un canal y un propósito. Sin alguno de, bueno, es decir, los cuatro primeros siempre están ahí, el propósito a veces no está. A veces uno se comunica sin tener propósito y eso es muy complicado, no tener propósitos en la comunicación. Entonces, eso lo podemos decir de otra manera, lo podemos decir en un lenguaje más llano, más sencillo, que es de esta manera. Alguien le dice algo a alguien por un canal, pero tengamos en cuenta que es con un propósito. Es decir, si un atributo no tiene la comunicación, es la inocencia, porque siempre busca algo. Y eso ocurre, ese proceso ocurre en un entorno que tenemos que conocer, que tenemos que palpar, sentir, para entender lo estratégico de hacerlo o no hacerlo y de qué forma hacerlo, ese acto de comunicación. Todas esas preguntas no siempre nos las hacemos antes de preparar una exposición o durante el proceso de preparación de una de nuestras exposiciones, y yo les invito a que tengan una visión mucho más estratégica que intuitiva sobre el fenómeno de la comunicación. Porque mucho más que lo que uno dice o lo que yo digo, mucho más que lo que yo digo, lo que realmente importa es lo que sucede con lo que yo digo. Decir es muy fácil, perdón,
decir es difícil, pero es la parte fácil del proceso. Yo sé que decir es difícil, porque hay que prepararlo. Pero sin embargo, a pesar de que es difícil decir es la parte más fácil del proceso de comunicación. Así que pensemos un poco en eso antes de plantearnos un acto de comunicación, porque yo creo que saber lo que le pasa al otro con lo que yo digo es la parte más compleja, más crítica de un acto de comunicación. Esto está vinculado con propósitos que están siempre en la vida de las personas, que es el tema de la persuasión, de convencer al otro. Y no es fácil convencer a alguien que piense de alguna manera, incluso que deje pensar de esa manera, o que haga cosas. No es sencillo, no es sencillo. Eso es un proceso sumamente complejo. Entonces, saber lo que le pasa al otro para que el otro pueda hacer eso que yo quiero que él haga, es la parte más compleja, más difícil del proceso de comunicación. Porque lo que interesa es saber lo que le pasa al otro con lo que yo estoy diciendo. Nosotros tenemos instrumentos de medición de nuestro desempeño comunicativo, amigos, que no siempre utilizamos eficientemente. Están allí, los tenemos, y no los utilizamos. Voy a tratar de volver a eso un poco más adelante en este seminario. Yo quisiera que ustedes, por favor, se plantearan una pregunta íntima, que es pertinente desde el punto de vista de lo que quiero lograr con esta exposición, y además de eso, muy estratégica. Simplemente ustedes, para ustedes mismos, respondan esta pregunta. ¿Yo estoy bien preparado para comunicarme eficientemente? Estoy bien preparado, fíjense que no es solamente preparado, bien preparado para comunicarme eficientemente. Entonces ustedes se ponen ustedes un número en una escala de 1 a 10 y eso es para consumo de ustedes. Vamos a comenzar nuestro viaje a ese planeta, el planeta que yo llamo planeta comunicación con mayúsculas. Y ese planeta, por supuesto, tiene a su alrededor varios satélites cuyo desempeño repercute, impacta la vida de lo que ocurre en el planeta comunicación. Ese planeta es, bueno, un planeta que está ahí en el espacio y tiene varios satélites. Entonces yo voy a invitarlos a ustedes a que hagamos un paseo por cada uno de esos planetas y que yo hable algunas características de lo que ocurre en esos satélites y su impacto en el planeta general de la comunicación. El primer satélite del que quiero hablar es la audiencia. Y yo lo pongo en el lugar del protagonismo fundamental porque yo he podido comprobar y estoy convencido de que el protagonista más importante de todo acto de comunicación es el otro. Mucho más que quien emite y mucho más que el contenido que se transa en un acto de comunicación. ¿Cuánto sabemos de esa audiencia? Caramba, es lo que los invito a que piensen. La audiencia es la razón de ser y el objeto de todo acto de comunicación, desde pedir un café en una panadería, en una cafetería, hasta conseguir emplear a alguien o conseguir un puesto, conseguir un préstamo, pedirle la mano a tu enamorada o enamorado. En fin, está presente en todo la importancia, la relevancia que tiene el otro en el episodio de comunicación. Y sobre la audiencia tenemos muchas cosas que indagar, que no las podemos lo indagado, lo que llaman por ahí conseguir la... Álvaro, estamos teniendo problemas con tu audio. Ahorita estás congelado. De su formación académica, es decir, la cantidad
de características que le dan forma a una persona. ¿Cómo son esas personas? Mientras más sepamos de esas personas, la selección de los contenidos que queremos, que vamos a compartir, será más eficiente porque está dirigida, hecha con un traje a la medida. Una pregunta que es fundamental que nos hagamos es ¿por qué están allí? A mí me encantaría saber por qué ustedes están aquí hoy. ¿Por qué ustedes están aquí? ¿Porque los invitaron? ¿Porque tienen un interés especial? ¿Porque no tienen otra cosa que hacer? Sí, ¿cuál es la razón que los lleva a ustedes a estar allí? Y más allá que eso, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué están allí? ¿Qué quieren ustedes? ¿Qué quieren lograr ustedes? ¿Qué se quieren llevar? ¿Qué quieren meter en el portafolio de sus experiencias con este seminario? ¿Cuáles son las preocupaciones que tienen ustedes en este momento para yo entender mejor y enfocar mi contenido en función de la satisfacción de esas preocupaciones o necesidades, que en ese caso se parecen mucho? Porque el que está acá debe saber que tiene que satisfacer alguna necesidad en el otro. Si conoce esa necesidad, pues va a ser mucho más certero el instrumento de comunicación que nosotros utilicemos y la forma de abordarlo. ¿Qué podemos hacer nosotros por las audiencias? ¿Qué podemos hacer por las audiencias? ¿Qué puedo hacer yo por ustedes? Tengo para mí que en Código Venezuela esa es una pregunta que prácticamente los mueve. ¿Qué podemos hacer nosotros desde Código Venezuela por esa cantidad de venezolanos que están hoy en día, ya no solamente en España, sino prácticamente en cualquier continente del planeta, del otro planeta, no el de comunicación? Ajá, una pregunta que vale la pena que nos hagamos también es, bueno, yo quiero que hagan esto, ¿y por qué no lo harían? ¿Por qué ellos no harían eso? ¿Por qué alguien no vendría a sumarse a la fila de Código Venezuela? Porque si yo encuentro razones que me digan, no, es que esa persona no se suma por tales y cuales razones, yo seré mucho más certero a la hora de escoger mis argumentaciones para convencerla de que se sume a la legión de venezolanos, y me imagino que hay también de otras partes, gente de otros países que forman parte de esta organización. Y una vez que nosotros los identificamos, ¿cómo hago yo para llegarle mejor, para convencerlo mejor? ¿Cómo hago yo? ¿Cuál debe ser mi estrategia comunicativa? Una de las razones por las cuales creo que esto hay que saberlo es porque uno tiene que entender que la comunicación se trata, entre otras cosas, de crear relaciones empáticas. Es decir, que yo me ponga en los zapatos del otro, que es un poco las preguntas que me hacía en la lámina anterior. En la medida en que yo conozca todo eso que les he dicho de ustedes, yo tendré una posibilidad mucho mayor de que ustedes me abran la puerta de su entendimiento, de sus emociones, de su racionalidad. Y esos vínculos deben ser creados. Nosotros nos relacionamos con los demás a través de dos tipos distintos de vínculos. Unos vínculos que son cognitivos. Los vínculos cognitivos son aquellos que se basan en la razón pura. Es decir, cuando yo te digo que, bueno, que 8 por 5 es 40. Ese es un vínculo cognitivo. Pero no es solamente ese vínculo que me une a mí a los demás. Hay vínculos que son también de orden emocional. Por ejemplo, en el uso de los recursos cognitivos, los vínculos cognitivos se crean, ya lo dije, con recursos duros, con hechos demostrables, con la evidencia. Pero los vínculos emocionales, que son los otros, se crean con la forma en que yo abordo la comunicación, la forma en que pongo en práctica una estrategia, la forma en la cual yo soy capaz de comprender al otro, mi desempeño, cómo hago eso, es decir, los recursos blandos. Entonces, aquí están el qué y el cómo contrastados. El qué apela a lo cognitivo y el cómo, perdón, apela a lo emocional. Cuando somos capaces de unir esas dos cosas frente a una audiencia determinada, caramba, la comunicación fluye mejor, y por eso es que desde este satélite de la audiencia yo puedo tener un mejor desempeño comunicativo.
El segundo, bueno, quizá aquí hay una especie de mezcla de si es más relevante o menos relevante. Ya vamos a ver que todos tienen un papel fundamental. Sin embargo, puse de primero la audiencia por la enorme relevancia que tiene. Pero eso no quiere decir que los demás no cuenten. Sobre todo lo que ocurre en el satélite objetivo. Es decir, ¿qué es lo que yo le voy a decir exactamente, pero exactamente a esa audiencia sobre ese tema? Es una pregunta que no puedo obviar nunca. Porque si yo no sé lo que le voy a decir a esa audiencia sobre ese tema, lo mejor es que ni siquiera me exponga al acto de comunicación. Todo acto de comunicación tiene un propósito, ya lo dije antes, la comunicación no es inocente. ¿Para qué voy yo a comunicarle eso a esa audiencia? Porque, y digo esa diferencia porque a lo mejor porque le va a comunicar eso a esa audiencia tiene un planteamiento distinto, así lo que le voy a comunicar eso es a otra audiencia. Vean ustedes cómo es de trascendental el rol que juega la audiencia en todo acto de comunicación. Voy a compartir con ustedes un gráfico de un libro que leí hace unos años de esta gente. Estos son un matrimonio de investigadores psicólogos norteamericanos, Ben y Kelly Decker. Ellos han publicado un libro que se llama La influencia en la comunicación o algo así. No recuerdo muy bien el nombre, pero se llama algo así. Entonces, el planteamiento de ellos es cómo tenemos nosotros que saber cruzar dos variables para poder tener una estrategia comunicativa. Una de esas variables es la conexión emocional, que es alta o es baja. Sí. Una variable muy importante en el acto de comunicación es el grado de vinculación emocional que tú logras con el otro. Esto es otra vez como, esto es blando. ¿De acuerdo? Ahora, la otra variable es el contenido. Si ese contenido está centrado en el expositor, y ya va a ver por qué digo eso, o si ese contenido está centrado en la audiencia. O sea, aquí aparecen 4 cuadrantes. Ellos nos dicen que cuando quien habla tiene el propósito de entretener a una audiencia, esa persona, para lograr entretenerla, está obligada a tener una alta conexión emocional, pero el contenido está centrado en él. Él es la estrella. Es como cuando uno va a ver un actor o un comedian o algo de eso en algún sitio. Inclusive en el mundo académico suele ser así también, entretener, pero en el buen sentido no es pasar el tiempo, sino lograr un enamoramiento de la mente del otro. Cuando esa persona lo que quiere es informar, bueno, realmente para informar al otro no es indispensable tener altas conexiones emocionales y, por supuesto, el contenido está centrado en él, porque yo soy quien sé lo que te voy a decir a ti. Luego nos vamos nosotros al tercer cuadrante, que es el de dirigir. En el de dirigir, nosotros tenemos que enfocarnos en el otro para que ese otro haga, pero yo no tengo necesidad de conectarme emocionalmente mucho porque ahí juega el factor de la jerarquía. Yo, por ejemplo, veo aquí el mundo militar. Al sargento le importa muy poco lo que piense el cabo, simplemente usted va y hace eso. Se lo estoy diciendo yo y punto. No tiene por qué tener conexiones emocionales. Bueno, yo creo que la mayoría de las personas que estamos en esta asamblea navegamos en nuestra vida profesional mucho más en el cuarto cuadrante, que es el de la inspiración. Para inspirar al otro, más te vale tener una alta conexión emocional y el contenido centrado en sus necesidades, en sus expectativas, en sus anhelos. Y entonces así es cuando esa persona logra inspirar. Aquí hay mucho de liderazgo. Los líderes son gente que inspira, que motiva. Y eso lo logran mediante un saludable cruce de estas dos variables, que es la conexión emocional con el contenido centrado en las necesidades de la audiencia. Les invito a que analicen este gráfico. A mí me resultó sumamente interesante cuando lo vi, y mucho más cuando leí
en las explicaciones que ellos nos dan en ese libro. Vámonos ahora al satélite de la estrategia, que es otro satélite que influye notablemente en lo que pasa con la comunicación. Esta disyuntiva, ¿qué hago? Yo estoy frente a dos caminos, estoy en una disyuntiva. ¿Cuál ruta comunicativa escojo? Bueno, nosotros podemos escoger una ruta estratégica o una ruta intuitiva. La estrategia es la determinación de los objetivos que nosotros buscamos y lo que hacemos para alcanzar. La comunicación eficiente exige pensar desde lo estratégico, porque fíjense ustedes, digamos que hacia la derecha de este camino nos lleva por la ruta estratégica y por la izquierda nos lleva por la ruta intuitiva. Yo creo que en el mundo de la comunicación la intuición juega, pero juega mucho menos que el análisis estratégico de la situación. Por eso es que propongo que es mucho más eficiente pensar desde lo estratégico que desde lo meramente intuitivo. Es muy riesgoso caer en el terreno de eso que llaman la obviedad. Lo obvio, bueno, pero es que todo el mundo piensa, no hay que dar por sentado, es que todo el mundo sabe, eso no es necesariamente, es un decir, pero eso no es una comprobación estratégica. Eso es muy peligroso jugar la comunicación desde esa perspectiva de lo intuitivo. ¿Qué decir y cómo decir para lograr lo que quiero? Aquí está otra vez el fulano qué y el fulano cómo. ¿Qué es lo que voy a decir? Y también cómo lo voy a decir para lograr eso que quiero. Esto exige tener, por supuesto, un objetivo planteado, porque lo que quiero es el objetivo precisamente. Hay una ruta estratégica que yo les invito a que sigamos. Un día me volé un mapa de Google Maps y puse eso allí. Y entonces dije, así como hace la ruta de Google Maps para indicarte cómo llegar de un sitio a otro, bueno, yo hice una ruta que comienza en un lugar que se llama ¿Cómo llegar? Dirígete al norte por la avenida. Perfecto. ¿Cómo llegarle a quién? Cruza a la derecha en la calle ¿Para qué? Y cuando estés en la calle ¿Para qué? Sigue hasta la plaza ¿Cómo? Y toma la salida medición, porque hay que medir lo que hacemos. Llegas a un lugar para estacionarte y allí planeas nuevas acciones. Es decir, es una ruta estratégica que tú tienes. ¿Cómo llegarle a quién? ¿Para qué le quiero llegar? ¿Cómo llegarle? Tengo que tener una métrica para saber si estoy o no llegándole y, de no ser así, qué planteamientos, qué nuevas acciones propongo. Esa es una ruta estratégica que funciona mucho para futuras compromisos de comunicación, si tú logras medir que el que tuviste en ese momento no te sirvió de mucho, no te permitió llegar donde tú querías. Luego tenemos nosotros un satélite, perdón, que es el satélite del entorno, que también influye. Imagínense ustedes cómo está el entorno en Venezuela hoy en día, por ejemplo, el peso que tiene el entorno político en el mundo entero, pero tomando en cuenta lo que nos une a todos nosotros, que es nuestra condición de venezolanos. Cómo el entorno de Venezuela está, digamos, operando sobre la vida nuestra, sobre las comunicaciones. Entonces, no conocer ese entorno y proponerse un acto de comunicación sin conocerlo es algo muy parecido a un suicidio. No sabes dónde vas a llegar. Entonces, yo creo que hay que hacer un trabajo analítico que nos permita conocer la opinión pública, qué está pasando en la opinión pública. Y eso no puede ser nada más porque yo levanto el dedo así y veo por dónde sopla el viento, entonces llego a una conclusión. No, eso es mucho más allá que eso. Hay que indagar en la opinión pública y alinearnos estratégicamente con los hallazgos que nos dé el análisis de la opinión pública. Y tenemos 6 entornos que tenemos que analizar. No voy a decir que para todo acto de comunicación, porque a lo mejor los 6 no están presentes en cada acto de comunicación, pero por lo menos 3 o 4 de ellos van a incidir notablemente en el entorno, que son el entorno en la comunicación, el entorno político. Fíjense ustedes cómo está de sensible, inclusive estoy viendo desde acá
lo sensible que está el clima político español en este momento. Una altísima sensibilidad. Es difícil abstraerse de lo político en un acto de comunicación. El entorno económico es omnipresente, siempre juega en todo. ¿Qué vamos a proponer? Y no vamos a considerar la variable costo o costes, no la vamos a considerar. Sería verdaderamente ignorar una parte fundamental del episodio. El entorno social, la pandemia, ha impactado a la humanidad entera, está pivotando sobre todos nosotros. El entorno tecnológico tiene, bueno, hoy en día, desde hace muchos años, el entorno tecnológico también juega respecto de las estrategias comunicativas sobre cualquier cosa, cuáles medios de comunicación voy a utilizar. Todo eso es por el impacto de lo tecnológico en el mundo de la comunicación. Lo ecológico. Ahí están todas las discusiones en Europa que hay sobre el tema del planeta verde, el ecocidio, etcétera, etcétera. Y desde luego el entorno legal. Bueno, analizar estas cosas a la hora de proponer un acto de comunicación creo que nos facilita enormemente alcanzar nuestras metas. Entonces yo creo que efectivamente el satélite entorno también juega a favor, juega mucho, pesa mucho en el comportamiento, en la prosperidad de la comunicación, del planeta comunicación. Luego tenemos el satélite estructura. Es decir, cómo comunicar algo sin una estructura. Es muy complicado, francamente, ¿no? Entonces, yo voy a compartir con ustedes alguna noción ligerísima. Yo trabajé esto con ese taller, esa experiencia que citó Beatriz al comienzo, se detalla durante todo un día y quizá más el tema de la estructura, que voy a hacer simplemente una píldora muy reducida de esto, pero en todo caso espero dejarles a ustedes las ganas de indagar más sobre la necesidad de estructurar nuestros actos de comunicación. Y yo creo que todo acto de comunicación tiene un punto de partida, y ese punto de partida es también mi punto de llegada. Es decir, normalmente la estructura es: digo algo para llegar a eso. ¿Y qué es lo que digo como punto de partida? Pues un mensaje, una idea fundamental. ¿Y qué digo para llegar a dónde? Pues para llegar también al mensaje central. Solo que yo allí lo voy a llamar conclusión por razones, digamos, de nomenclatura. Pero en todo caso, el mensaje central, que es la idea fundamental de un acto de comunicación, es al mismo tiempo la conclusión a la que tú quieres llegar. Y entre uno y otro encontramos nosotros un esqueleto que le da sostén a mis afirmaciones, que son los mensajes de apoyo, las evidencias, los soportes que yo tengo para que ese mensaje central sea sólido y no sea apenas una idea, una opinión que yo tenga. El lenguaje, y en esto me van a permitir recordarles la necesidad que tenemos de preservar la calidad del lenguaje oral y del lenguaje escrito. Yo he visto con tristeza cómo gente que da la cara al público maltrata el idioma. Y eso es un problema porque el idioma maltratado tiene un impacto enorme en la salud de la vida en el planeta comunicación. Entonces, cito aquí al filósofo austríaco Ludwig Wittgenstein, que nos dijo una cosa que me quedó en el alma, que es que los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Y la pobreza, amigos, no es solamente una pobreza económica, una pobreza material, es también una pobreza intelectual. Y la riqueza de tu léxico te hace más libre. Entonces, por eso es que él dice, que es una expresión muy poética, que mi mundo llega hasta donde llega mi mensaje y mi lenguaje. Y es verdad. Vean ustedes las mediciones que se hacen del número de palabras que utilizan en algunas zonas muy deprimidas de la Tierra.
Y en tanto más pobres, más limitadas están esas personas, menos palabras tienen. Luego pueden pensar menos, porque nosotros pensamos es con el lenguaje. Y el lenguaje es pobre, el pensamiento es pobre. Detrás de esto hay intereses de dominación muy claro. Quien domina la palabra domina el mundo, dijo una vez por ahí alguien con mucha razón. Entonces, ese lenguaje oral y también el escrito deben ser tratados caramba, con seriedad, pues, con calidad. Somos casi 500 millones de personas las que hablamos. Eso es un patrimonio que tenemos nosotros, que hay que abonar y hay que cuidar. La calidad. Yo no soy purista en extremo, yo soy abierto a todas las innovaciones del lenguaje, pero con cuidado, con apego a algunas normas, a esas convenciones que tenemos y que son las que nos permiten que un peruano vaya un día a Filipinas, a las Filipinas en la que todavía se habla un poco de español y se pueda entender. O que una persona que nació en Maturín, en el estado Monagas venezolano, vaya un día a Salamanca, en Madrid, y pueda estudiar en esa universidad. Caramba, eso es un privilegio, un patrimonio extraordinario que tenemos nosotros y hay que cuidarlo. Yo creo que esa es una lucha que debemos dar todos, porque es que me considero copropietario de esta lengua. Yo también soy dueño de una partecita de esa lengua, me pertenece a mí. Y esas normas son básicamente normas de orden gramatical, que la gramática, simplemente para recordarlo, amigos, son aquellas normas que regulan el uso del lenguaje en la oración. Que haya una estructura gramatical. Que haya una fonética correcta, una morfología adecuada, una sintaxis clara y una semántica que se corresponda con. De eso se ocupa la gramática. El origen de las palabras tiene también una importancia muy grande. Lo que pasa es que el origen es uno y a lo mejor lo que terminó siendo es el significado de esa palabra. No todo lo podemos ver etimológicamente porque hay palabras que tienen una razón etimológica que es muy distante al sentido o al significado del uso actual. Pero en todo caso, esas son cosas que yo los invito a que ustedes indaguen un poco más para que, caramba, nuestro idioma sea el instrumento de cambio, de relación maravillosa que puede llegar a ser. Bien hablado. Yo me topé por ahí con un blog y tomé esto. El verbo es el pegamento del lenguaje. Qué cosa tan bonita, porque la forma como usamos los verbos, en esa forma nos comunicamos. Y las formas del verbo son impersonales, bueno, y son atemporales. Esas tres formas, infinitivos, gerundio y participio. Mucho cuidado con el uso de estos tres formas verbales, porque no siempre comunican lo que creemos. Yo lo veo en mi mente de una manera, pero cuando uso un infinitivo, uso un participio, uso un gerundio, no estoy comunicando lo que es. Yo más bien apelo a que nos movamos mucho más en el mundo de las formas personales del verbo que actúan sobre el sujeto. Porque el sujeto es fundamental en la comunicación. Y la ortografía estudia la escritura de cada palabra independientemente del lugar que ocupe en la oración. La ortografía se ocupa de cosas tan importantes como la mayúscula, la acentuación, los signos de puntuación y todos los signos de nuestro idioma. Yo veo con mucho pesar por las redes cómo se maltrata el idioma. Y yo creo que eso nos perjudica a nosotros y no es un gusto, no es un problema meramente estético. Es que detrás de una mala redacción hay una manera equivocada de pensar. Y eso es lo que me parece más grave. Y entonces, ¿cuál es la mejor manera de conocer la ortografía? Pues leer, porque la ortografía entra por los ojos mucho más que por las reglas. Leamos buena literatura, que en español hay millones de ejemplos de muy buena calidad gramatical y ortográfica para que nos habituemos a usar un mejor lenguaje. Cuando nosotros utilizamos bien la gramática y la ortografía, bueno, tenemos un pensamiento que nos libera porque es más fluido, proyectamos una imagen de más seriedad, de más autoridad, porque se nos cree más.
y se incrementa la capacidad persuasiva que tenemos nosotros frente a los demás. Veamos ahora el satélite contenido. Nos quedan dos, que son el contenido, y luego viene el siguiente. El satélite contenido, bueno, se ocupa de la materia prima que forma la comunicación, pero una materia prima procesada, no es que están las palabras puestas así, sino procesada, con un sentido. Es la que la audiencia espera. El contenido, la audiencia espera un contenido. Yo tengo que darle un contenido, y la manera en la que yo cierro la brecha que existe entre lo que entrego y lo que espera, en la medida en que esa brecha es más chiquita, más corta, pues tengo mucho más éxito de comunicación. Por eso digo que el estratega en comunicaciones sabe cómo cerrar mejor las expectativas de la audiencia con eso que el expositor le está entregando. Contenido debe tener relevancia, un contenido tiene que ser relevante para el otro. Es muy difícil que yo logre convencer a alguien si voy a hablar de algo que no es relevante para los demás. Y ese contenido está elaborado en función del objetivo que ya he visto en el satélite anterior. Bueno, yo digo concisión, ¿por qué? Porque eso es para el emisor. Uno tiene que tener muy claro, mi objetivo es este, clarito, blanco y negro, sin demasiadas vueltas. Claro, muy claro. Yo lo que quiero con este acto de comunicación es convencer a esta gente que mañana vaya y me compre mi reloj, lo que sea que yo estoy vendiendo. Ese contenido debe tener poder de enganche. Para tener poder de enganche tiene que responder a esas exigencias que ya vimos de carácter ortográfico y gramatical. Empatía con el mensaje, con la audiencia. Ya dije la relevancia que tiene para el otro que yo sepa ponerme en sus zapatos. Y yo los invito a que propongamos más que la calidad, la polaridad de nuestro idioma sea una polaridad positiva. Quiero decir que propongamos lo que hay que hacer, no que propongamos lo que no hay que hacer. En vez de decir, tienes que dejar de comer tal cosa, dile a las personas, mira, para tu salud es mejor que comas tal cosa. En vez del no, porque la presencia de lo negado lo que hace es reafirmar. Hay toda una discusión filosófica y lingüística sobre este asunto. Para poder tener un poder persuasivo, es decir, porque de eso se trata la comunicación, amigo. Hay un psicólogo norteamericano que nos dice, David Berlo, él nos dice que la comunicación, que si en la comunicación no está presente el poder, una intención persuasiva, no existe tal cosa. No existe la comunicación. Yo creo que lleva mucha razón el profesor Obrero. Y por supuesto, apelar a la racionalidad, ya lo dije, no tiene que ser sobre datos duros que yo me comunique con la gente, no con opiniones nada más. Y que apegue, por supuesto, a esas vinculaciones emocionales que ya vi con el gráfico de los Kepler. El contenido toma 1000 formas, toma textos, imágenes, tablas, gráficos, fotografías, videos, apoyos, objetos. Sí, todo lo que tenemos nosotros nos puede servir para comunicar un contenido. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero que recuerden? Bueno, eso es lo que le voy a decir a la gente. Yo puedo partir para fabricar mis mensajes de mis contenidos. Bueno, ¿qué quiero que recuerden? ¿Qué es lo que yo quiero que recuerde el otro? Si eso es lo que yo quiero que el otro recuerde, más me vale que lo argumente bien, que lo diga con claridad y que lo diga varias veces. Y ese es el mensaje central al que aludí cuando hablé de la estructura, que debe ser relevante. Una oración breve, en voz activa, con una intención positiva, que tenga una promesa, porque al otro lo mueve el deseo de obtener algo de un acto de comunicación, que sea racional y que sea emocional. Esas son características generales de un mensaje central, o en todo caso de todo mensaje, francamente. El mensaje central juega un papel fundamental en un acto de comunicación por cuanto activa y mantiene la atención del otro. Activa y mantiene la atención del otro. Y sin la atención del otro no hay acto de comunicación posible. Resume, sintetiza. Es la síntesis de todo el contenido que quiero comunicar.
despierta la curiosidad por conocer más. El mensaje central bien redactado le deja al otro en la boca el gusto por, ajá, dame más, quiero saber más de esto. Y los mensajes de apoyo son explicaciones adicionales que le dan soporte a esa idea central que ya dije, responden, por supuesto, el mensaje central. Ahora, hay unos hábitos riesgosos en la comunicación en cuanto a los contenidos. El uso de la ambigüedad. Mucho cuidado porque la ambigüedad tiene el peligro de que hay alguien que interpreta a su manera lo que yo estoy diciendo. Y ese es un riesgo que yo no puedo correr. Una adjetivación excesiva. Hay gente que le pone a un solo sustantivo 3 o 4 adjetivos y lo que hacen es simplemente debilitar. De tanto que se usa, se debilitan. Es mejor un adjetivo poderoso que 3 o 4 adjetivos uno tras otro para calificar un sujeto o un sustantivo. Errores de concordancia, que hay muchos en la lengua oral y en la lengua escrita. Tú ves por ahí errores de concordancia de tiempo y de lugar que son espantosos. El uso de extranjerismo. ¿Por qué yo tengo que saber lo que significa una palabra X en otro idioma? No estoy obligado a eso. La tarea del comunicador es traducir para el otro cualquier extranjerismo o tecnicismo que utilice en su habla. Yo les invito a que tengan mucho cuidado con eso del lenguaje inclusivo, porque ese lenguaje inclusivo hace repeticiones innecesarias, hace cansón el discurso. Y además existe, el lenguaje es inclusivo. El lenguaje es inclusivo. Mucho cuidado con el masculino y el femenino. No es así. Hay toda una discusión sobre esto y que es una moda que creo que está manchando mucho la calidad del idioma. Y me imagino que ustedes habrán visto el debate que hay en toda la prensa española sobre el asunto del lenguaje, eso que llaman el lenguaje inclusivo. La obviedad es otro gran riesgo. Mucho cuidado con dar por sentado que el otro sabe o quiere o piensa de esa manera. Fíjense en un error de ambigüedad. Si yo digo, hablamos con Teresa caminando, ajá, yo les pregunto, ¿quién caminaba? ¿Teresa o yo? Porque esa explicación da para las dos versiones. Es distinto decir, cuando estábamos caminando, hablamos con Teresa. Es decir, quien estaba caminando era yo y la llamé por teléfono o lo que fuera. O esta, hablamos con Teresa que estaba caminando. Son dos versiones distintas, pero ahí no hay ambigüedad de ninguna. O para quienes no lo sepan, fulanita es la menor de las hijas hembras de fulano. Es un error que lo dice tanta gente, cuando en realidad, si es la menor de las hijas hembras, por favor. Entonces, fulanita es la menor de las hijas de fulano. En este ejemplo hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 palabras que son confusas. Mientras que aquí con 3 y 4, 7 u 8 decimos exactamente lo mismo y con mucha mayor claridad. Los invito a que eviten la ambigüedad en el lenguaje que está muy presente. La prensa está llena de ambigüedades de punta a punta. Juan de Mairena, ese personaje celebérrimo de Antonio Machado, dice uno de los más grandes dueños del idioma español, nos cita a él que Juan de Mairena le pide a un señor de apellido Pérez que se pare en la pizarra y escriba esta frase, esta oración que está aquí. Y el señor Pérez, en el episodio este de Mairena, escribe los eventos consuetudinarios que acontecen en la Rúa. Eso fue lo que Mairena le dictó al alumno Pérez. Una vez que el joven escribió esto, le dijo, muy bien, está muy bien, ahora escríbalo usted de otra manera y con un lenguaje más accesible, más poético, le digo. Y entonces este señor escribió lo que pasa en la calle. Esta es una expresión fantástica de decir esto con mucha más claridad, concisión, ahorro de palabras, y el ahorro de palabras, sí, el ahorro en general es bueno, y de palabras también es bueno. Y el último satélite del que quiero hablar es el que tiene que ver con el emisor y el canal. Aunque son dos cosas distintas, los puse en el mismo satélite. Entonces, el emisor cumple un rol crítico
y no puede dejar de reconocer que tiene obligaciones que son igualmente críticas. Hablar en público, hablar bien en público, escribir bien un texto es una obligación que tiene el buen comunicador. No es un recurso, digamos, del que se pueda prescindir. Es una obligación. El rol del emisor es crítico y sus obligaciones son igualmente críticas. Pararse a hablar frente a una audiencia, sobre todo si lo hacemos además de nuestro nombre, en nombre de una organización, eso es una obligación muy crítica, que no podemos abordar sin un trabajo estratégico muy concienzudo. Ese emisor crítico construye, diseña y pone en práctica un cómo a partir de un qué. Y aquí vuelvo a la frase inicial de Se fue el audio, Álvaro. debe existir una sola cosa, que es una mezcla perfecta entre el qué y el cómo, que es lo que enlaza al contenido con la audiencia. Debe conocer y manejar las características del canal. ¿Cómo es que puedo comunicarme por escrito si no sé escribir? ¿Cómo es que yo puedo hacer una cartelera si no sé cómo se hace una cartelera? ¿Cómo es que puedo poner mensajes en las redes si no sé las características y las exigencias de cada red? Entonces hay que conocer las redes, el medio. Conocer el medio es tan importante como conocer el qué, porque si no tenemos un qué que va a andar maltrecho por un medio desconocido o un medio ineficientemente utilizado. Por supuesto, debe proyectar autoridad para incrementar su nivel de influencia. Yo creo que el tema de la autoridad no se trata de la autoridad impuesta, se trata de la autoridad ganada por la manera en la que tú haces tu tarea. Como dicen en inglés, camina como hablas. Así es un bellísimo refrán que hay en inglés que me gusta mucho. Camina como hablas. Y no camines de una forma y hables de otra forma. Haz lo que dices, haz lo que pregonas, dicho de una manera un poco más venezolana, si se quiere. El emisor debe tener algunas destrezas, y voy a resaltar algunas. Debe tener una visión estratégica. No me cansaré nunca de insistir en cómo es de indispensable una visión estratégica para tener éxito comunicativo. Debe tener habilidades de redacción, por supuesto. Caramba, ¿cómo hace para comunicarse por escrito si no es capaz de redactar correctamente? Y debe tener una correcta expresión, capacidad expresiva oral. También es otra exigencia. Debe armonizar y saber utilizar todas las herramientas de comunicación con que cuenta, que no es solamente el verbo. Hay verbo, hay voz, que son dos cosas distintas, hay conexiones visuales, hay expresión gestual, hay acompañamientos de los que me valgo, como estas láminas que estoy utilizando. En fin, esa expresión corporal, esa expresión oral deben responder a altos niveles de exigencia de calidad. Lograr la conexión racional, que ya dije que se logra con la data, con la parte dura de la comunicación, y también la emocional, que es la que se logra con la conexión emocional. Uno de los elementos más maravillosos de la empatía lo tenemos todos los que estamos acá en esta asamblea, y es que tenemos afinidades. La afinidad que tenemos es nuestra Venezuela, es nuestra afinidad mayor, eso nos vincula. Nosotros creamos conexiones emocionales a través de esa afinidad. No es la única que tenemos, pero es muy importante. Y si hoy en día los venezolanos que viven en España tienen afinidades con otros no españoles que viven en España, que son latinoamericanos, nos une la condición de ser latinoamericano, nos une el idioma. O sea,
hay una cantidad de afinidades que crean unas conexiones emocionales muy importantes. Cuando Beatriz me presentó y dijo que si quería si yo había dicho todo, yo no lo dije al principio, lo digo ahora, porque está por comenzar en Venezuela la serie de béisbol profesional. Y yo dije, caramba, yo de lo mejor que yo siento que yo soy del Caracas. Ajá, es una afinidad que yo tengo con la gente que es del Caracas, pero también por oposición con los que no son del Caracas. Nos une el deporte, nos une una afición, y ese tipo de afinidades valen mucho a la hora de comunicar eficientemente nuestros contenidos con propósitos persuasivos. Con propósitos persuasivos, es decir, la persuasión es la búsqueda de todo, ya lo dijo el profesor Berlo, y por supuesto dominar el canal. Dominar el canal significa saber dónde se prende el botón, dónde está la cámara, cómo hago para hacer tal o cual cosa, cuando estoy escribiendo, cuál es el orden de las palabras, en fin, cuál es el canal que estoy utilizando. Entonces, como ven, estos planetas giran en torno al planeta, estos satélites giran en torno al planeta comunicación, impactan sobre él, tienen mucho que ver con lo que termine sucediendo con la comunicación. Y entonces lo digo nuevamente ya para terminar, que el qué y el cómo cuentan lo mismo para lograr la buena comunicación. Así que yo les agradezco enormemente su atención. Estoy muy complacido de haber estado con ustedes acá. Y le paso el testigo a mi queridísima Beatriz Octavio. Bueno, Álvaro, imagínate, qué placer oírte, muchísimas gracias, qué útil, bueno, encantada. Hay 2 preguntas en la sección de preguntas y respuestas, las hago, estamos sobre el tiempo y después abro los micrófonos por si acaso alguien quiere añadir o comentar algo que tengan la oportunidad de hacer. La primera pregunta, Araluz, dice, ¿está usted de acuerdo con que la mala comunicación se corresponde en gran medida a la mala gestión emocional? Bueno, la gestión emocional impacta muchísimo cuando te mueve la ira, cuando te mueve el odio, cuando te mueven el miedo, esas emociones tan fuertes, por supuesto que impactan notablemente en la comunicación y generalmente lo hacen en forma negativa, desafortunadamente. Entonces, recomiendo no es un ejercicio sencillo el desprenderse de nuestras emociones, no es sencillo, pero es una tarea que tenemos que hacer. O sea, porque es que la pregunta que me parece me lleva a un asunto que tiene mucha relevancia, que tiene que ver con qué fácil es comunicarse con alguien que está en tu misma línea. Qué sencillo es. Pero es que no todo el mundo está en tu línea, ni emocional, ni política, ni religiosa, ni socialmente. Entonces, por eso es que hablé de empatía. Bueno, yo quiero entender, si yo fuese, no sé, contendor político de Beatriz, ella está en un sitio y yo en otro, bueno, me encantaría conocer sus razones, entenderla mejor. Y eso puede que amaine, que mengue un poco la distancia emocional que puede haber. Porque es muy sencillo, lo repito, es muy fácil para los evangelizados hablar frente a evangelizados sobre una idea. La cosa difícil es cuando tú tienes que evangelizar a alguien que piensa completamente distinto a ti y no tienes otro recurso. Pues tú puedes hacerlo por las malas, entonces ahí están las guerras. Nos matamos, yo te mato. Pero eso no es convivencia. ¿Qué instrumento nos queda? Y por eso es que creo que la comunicación es tan importante. Nos queda la palabra, nos queda la comunicación para poder entender al otro y comunicarme con el otro. Entonces la respuesta corta es, efectivamente, las emociones juegan un papel muy importante en todo acto de comunicación. Dígame, en eso que llamamos la negociación, cómo las emociones juegan un papel crucial en las emociones. Bueno, porque mi casa es mi casa y yo la adoro y aquí vivió mi abuelita y entonces esta casa tiene un valor inmenso para mí, tú me tienes que dar $1 millón.
Pero espérate, eso no es un criterio objetivo para comunicar eso, porque la casa de al lado vale $20,000 y es igualita. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para, digamos, ubicarnos en el tema emocional en la comunicación? Es una tarea que un buen estratega tiene que practicar cotidianamente. Álvaro, Carlos te pregunta, ¿se podría situar en los cuadrantes de Ben y Kelly un proceso comunicacional en el cruce de los mismos? Sí, claro, tú dices desplazarlo, claro, claro, porque son los puntos que están más cerca de un eje o del otro. Eso no es, digamos que la simplificación del gráfico nos lleva a creer que todo es así, pero es que inclusive en el gráfico de la inspiración. No te oímos, Álvaro, te congelaste. Del eje del contenido. Claro que sí, como en cualquier gráfico que tú analices, por supuesto que sí. Mira, si alguien quiere hacer, podemos aceptar una o dos preguntitas más. Ya todos pueden prender su micrófono y decir algo si quieren agregar algo. Pueden hablar. Yo les di acceso a los micrófonos. A ver. Yo creo que ustedes tienen que darle a su micrófono, no estoy segura. Como que nadie puede hablar porque no han dicho nada. Bueno, es que veo que todos tienen apagado el... Sí, pero yo fíjate que los acepté y a cada uno le puse activar el audio, activar el audio. Bueno, que alguien responda por el chat si no puede hacerlo. A ver qué pasa. Se permite, hay uno que dice se permite hablar, otro que dice se permite hablar, permitir hablar. Creo que ahora sí pueden hablar o no. Parece que... Siguen todos inactivados. Bueno, a ver, hay más preguntas por aquí, están escribiendo. Melinda, en esta experiencia hemos tenido que aprender a comunicarnos. En mi caso, que he trabajado en atención al cliente, he tenido que estudiar nuevas expresiones para hacerme entender. Sí, claro, por supuesto. Qué linda tu visión, hacerme entender. Qué cosa tan interesante ese enfoque. Sí. Porque el problema es hacerme entender. Porque si yo no me hago entender, el otro no me puede entender. Es decir, yo no puedo aspirar que el otro traduzca mi pensamiento. Yo tengo que tener la claridad de que yo me estoy haciendo entender. Es un enfoque muy estratégico, me parece muy hermoso. Melissa, ¿qué se llama ella? Melissa. Melinda. Melinda. Me parece muy lindo la aproximación de Melinda porque, fíjate tú, hay un comodín que es que una persona está hablando contigo y te dice algo y acto seguido te pregunta, ¿entiendes? Lo cual a mi juicio es en cierta manera ofensivo, porque ¿por qué no voy yo a entender? Estás poniendo en duda mi capacidad de entendimiento. La pregunta correcta es, ¿me expliqué? Que es otra cosa. Porque si yo no me explico bien, tú puedes tener frente a ti al hombre más inteligente del planeta que no te va a entender. Porque el problema no es del otro, es del emisor. Ese es precisamente. Esa es la pregunta ¿Sabes, de Melinda. Álvaro? Quería agregar dos cositas. Una es que nosotros somos 10 hermanos y bueno, cada uno con su nivel de éxito y con sus actividades. Tengo dos muy exitosos. Y yo a uno de ellos lo llamo y le digo, ¿estás ocupado? Y me responde, sí, pero dime. Y a otro lo llamo y le digo, ¿estás ocupado? Y me responde, para ti nunca. Y me están diciendo lo mismo. Y una respuesta es tan bella para mí, tan dulce y tan correcta comunicacionalmente, porque los dos me están diciendo estoy ocupadísimo, cuando me dicen para ti nunca. Y el otro comentario que quería hacer, que lo pensaba durante tu presentación, yo recuerdo que tú nos grabaste, Álvaro. En aquellas clases, tú nos grababas, después nos dabas tips y nos volvías a grabar. Y era impresionante ver cómo progresabas corrigiendo una pequeña cosa. Hoy tenemos una herramienta que no teníamos hace 20 años, que son los móviles. Yo les juro que cuando tengan que hablar en público o negociar algo, grábense. Y después recuerden esta presentación o vuelvan a mirar y vuélvanse a grabar. Porque el ejercicio de mirarnos hablar es algo que no habíamos tenido oportunidad de hacer nunca. Y ahora está al alcance de nuestra mano con los móviles. Es muy útil, se los recomiendo, yo lo hago.
No te oímos, Álvaro. Te quedaste Ya. congelada hace un Ah, ratito. bueno, es muy útil y lo tenemos al alcance de la mano. Yo creo que Así ya es. tenemos que cerrar porque hemos tomado más tiempo. No sé si quieres decir algo más, Álvaro. Yo te presento mi agradecimiento de parte de nuestra comunidad de Código Venezuela. Como te decía, esta sesión es grabada y aparece en nuestro blog y la empiezan a descargar muchísimas personas. O sea que esta herramienta no solo es útil para quienes la presenciaron hoy, sino que está disponible para toda nuestra comunidad. Gracias, Álvaro. Bueno, Cierra tú. gracias a ti, Beatriz, por favor, gracias a ti y sobre todo también a quienes tuvieron la gentileza de dedicarnos unos minutos a nosotros. Es un privilegio que nos escuchen. Es decir, el hecho de que alguien decida voluntariamente escucharlo a uno es un privilegio, es una bendición y yo les estoy muy agradecido por eso. Y quiero cerrar otra vez con palabras muy estimulantes al trabajo que hacen ustedes en Código Venezuela, que espero que se multiplique no solamente en España, sino que A ver si vuelves porque por lo menos a mí te me congelaste. aquí estoy, aquí estoy. Ah, vale, Bueno, perfecto. Bueno, gracias a todos. Álvaro, muchos mensajes en el chat dando las gracias, diciendo que es excelente haberte escuchado, siempre aprender de este tema tan fascinante e infinito como lo es la comunicación. Buenas noches a todos los que nos acompañaron. Gracias. Gracias, Álvaro. gracias. Buenos días para ti en Caracas. Buenas tardes. Muchas gracias. Hasta luego. Saludos a todos.